Saludos hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta mañana la Iglesia del Niño tendrá a su cargo el devocional de adoración a nuestro Señor. Te invito a reconocer la presencia de Dios en esta mañana. Quiero que recordemos quién es el que está con nosotros. Recuerda, hermanos, que con nosotros está el único y verdadero Dios. Dios de paz, Dios de amor, el altísimo y soberano Dios, el todopoderoso y creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en él habita. Él es Dios eterno. Él es el que está con cada uno de nosotros en este momento. Con nosotros está el poderoso de Israel, el que todo lo puede, hermanos. Y si miras ahora mismo por la ventana y puedes ver las hojas moverse, los pajaritos volar, y si puedes abrir tu puerta y sientes como el sol te abraza con su calor, y si miras a tu alrededor y puedes ver a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano o a tu hermana, a tus padres, te darás cuenta que vivimos bajo la presencia y la misericordia de Dios, de ese Dios de amor del que tú y yo conocemos. Porque estamos con vida es que debemos regalarle nuestra adoración. Porque estamos con vida y bajo sus cuidados es que debemos exaltar su santo y bendito nombre. Si hoy, hermanos, has podido hacer todas estas cosas, mirar por la ventana, mirar a través de la puerta, mirar a tu alrededor, tienes que reconocer que Dios está en todo esto, hermano, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos y porque por Él existimos. Y dice su palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Es que no podemos, porque Él está en todo lugar. Él está aquí. Reconoce, hermanos, que Él está aquí. Yo te invito a tomar este tiempo. Toma este tiempo para adorarle. Toma este tiempo y sin prisa, toma el momento que Dios te ha provisto el día de hoy, no el de mañana, porque no sabemos qué pasará mañana. Este es el tiempo, esta es la hora, este es el día que Dios ha hecho, que Dios te ha permitido, y tú lo vas a aprovechar para adorar. Este tiempo para decirle: gracias Dios, gracias mi Señor, gracias Jehová. No te quedes callado, hermano. Adórale y reconoce quién está a tu lado. Reconoce quién es Dios en tu vida, quién es Él. Nosotros tenemos el único, hermano, el único y verdadero Dios. Y Él está de nuestro lado. Recuerda que Él abrió el mar rojo para su pueblo. ¿Y nosotros somos qué? Pueblo suyo. Que Él calmó la tempestad. Y en estos momentos difíciles, hermano, quien ha podido mantenerte y sostenerte de pie ha sido Dios. Por eso es que estás hoy escuchando estas palabras. Él calmó la tempestad. Él calmará la tempestad de hoy y la que venga. Sanó el paralítico. Dios sanó al ciego. Dios limpió al leproso. Y sigue sanando no solamente al enfermo físico, sino también al enfermo espiritual. Por eso en esta hora, Dios santo, Dios bueno, reconocemos tu presencia en medio nuestro. Reconocemos que tú estás, Señor, guiando a tu pueblo. Señor, que tú permites, Señor, que tu luz se cuele en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, porque reconocemos que eso eres tú, luz para nuestra vida, guianza, Señor, en medio del caos, en medio de la destrucción, en medio de
de la angustia, tú eres paz para nuestras vidas. Por eso en esta hora, Señor, reconocemos tu presencia en medio de tu pueblo. Reconocemos que tú estás en este lugar y sobre todas las cosas reconocemos que tú eres Dios verdadero, el único y soberano Dios. Y te invito en esta hora a cantar y reconocer a través de este cántico quién está a tu lado, quién es el que está aquí. Una vez más, digámoslo con todo nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 86, versículos del 8 al 10. No hay nadie comparable a ti, Señor, no hay nada que iguale a tus obras. Oh Señor, tú has formado a todas las naciones, ellas vendrán a ti para adorarte y para glorificar tu nombre, porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravillas. Y más adelante en el versículo 12 nos dice, mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón y glorificaré siempre tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, en este día, porque ciertamente tu grandeza la vemos en la naturaleza, en el cantar de los pájaros, en el bailar de los árboles, Señor, en la brisa del viento que nos refresca cada día, Señor. Vemos también tu grandeza sabiendo que aunque somos pequeños, tú sostienes este planeta y este universo en balance, Señor. Te damos gracias porque tu grandeza también la vemos, Señor, en cómo tú nos proteges de este virus, en cómo tú provees a todas nuestras necesidades aún estando en la casa, cómo has abierto las plataformas, Señor, digitales y virtuales para que podamos, oh Señor, reunirnos, continuar congregándonos, estudiando tu palabra, Señor, y alcanzando a otros. Vemos tu grandeza, Señor, en tu gran poder sanador, porque levantaste a Jesús de los muertos al tercer día para darnos a nosotros vida eterna.
en Él, Señor. Vemos tu grandeza también, oh Señor, en que nos has dado una familia, en que nos confortas cuando pasamos por tiempos difíciles, Señor, y que ciertamente algún día cuando Cristo venga estaremos en un lugar mejor, estaremos en tu presencia como así tú lo has dispuesto y es tu deseo, Señor, que todos seamos salvos y estemos por siempre delante de ti, alabando y bendiciendo tu nombre. Como terminaba este salmo, Señor, que podamos glorificar tu nombre, que podamos alabarte cada día, en cada momento, ser agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, grande y poderoso eres, oh Dios. Amén. Ahora tendremos la lectura bíblica por Jesús y la oración por peticiones por nuestra hermanita Victoria. Dios los bendiga. Yo voy a decir la palabra del Señor y se encuentra en el segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. El Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás lo abandonará. Hola, soy Victoria. Cerremos los ojos, vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por este día y quiero que cuides a todos los niños de la iglesia, a todos los niños de muchos niños que estén enfermos. Cuiden a todos que tienen coronavirus, cuiden a todos que están enfermos, cuiden a los niños que se protejan. Para que Dios nos cuide tenemos que orar para que Dios nos cuide y nos sane todos los días, para que Él nos dé una gracia. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está, mando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí está, mando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú, que estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagros llenando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y eres tú, así 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 eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. No abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, así 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 eres tú. Gloria a Jesús. Salmo 51 del 1 al 9. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal
que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos, temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, y la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amén. Señor, gracias por tu misericordia con nosotros en estos momentos tan difíciles que hemos vivido, y te damos gracias por tu misericordia y amor que nos has sostenido, ayudando, protegiéndonos hasta aquí, tanto a nosotros como a los nuestros, para que nosotros sigamos buscando más de ti, Señor. Y te damos gracias y todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora tendremos la oración de confesión de pecados. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y me abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Gracias, Padre Santo, por el día que nos das hoy, por permitirnos abrir los ojos a este nuevo día. También, Padre, venimos ante tu presencia para pedir perdón por nuestros pecados, por las veces que hemos apartado nuestra mirada, por las que nos hemos hecho indiferentes hasta las necesidades de nuestros hermanos, por nuestra desobediencia, Señor. Porque, Padre, querer hacer nuestra voluntad y no la tuya. Ayúdanos a tener tu corazón, Señor, a tener tu mirada, Padre Santo, pero sobre todas las cosas, Señor, a ser sensible a las necesidades de las demás, a no hacer nuestra voluntad, sino tu voluntad, que siempre es perfecta. Padre, gracias por ser un Señor y un Padre amoroso, que siempre cuida de nosotros y que nunca nos dejas, aunque nosotros nos alejemos de ti. Gracias por tus bendiciones. Cuida a cada uno de nuestros hermanos y especialmente a nuestra niñez y, Padre, a cada uno de los miembros de la iglesia. Gracias por todos ellos. En tu nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir con ustedes en la mañana de hoy, domingo 31 de mayo de 2020. Hoy estamos
celebrando día de Pentecostés. Y para mí es un privilegio compartir con la congregación de la primera iglesia bautista de Fajardo y todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que también van a poder ver y escuchar la palabra que el Señor tiene para todos y todas en este hermoso día. Como base para la predicación de esta mañana, el Señor nos ha dado la porción que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer inicialmente los versículos del 1 al 4, aunque vamos a estar haciendo referencia a eventos posteriores a estos primeros 4 versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y esto es palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de acercarnos a ella, y gracias por la oportunidad de compartir a través de estos medios con mis hermanos y hermanas de la primera iglesia bautista de Fajardo. Habla a nuestras vidas. Necesitamos y anhelamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía hace un momento, hoy estamos celebrando Pentecostés. Pentecostés es una de las fiestas judías. De hecho, es la primera de las fiestas judías relacionadas con la cosecha. Algunos le conocen como las primicias. Y también podemos decir que es una fiesta que se celebraba el día número 50 después de la Pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Y tenía un significado sumamente importante y especial, donde el pueblo alababa y daba gracias a Dios por su presencia, por su acompañamiento y por su provisión. Nosotros como pueblo estamos atravesando un momento histórico muy particular que ninguno de nosotros pensamos jamás que estaríamos viviendo. En medio de una pandemia, nos estamos congregando a la distancia. Entiéndase, el templo está cerrado, no podemos llegar allí, no podemos abrazarnos, pero qué maravilloso es saber que el Señor nos ha dado diferentes maneras de mantenernos en contacto, de seguir proclamando la palabra del Señor, de encontrarnos, de hablar, de vernos. Y es maravilloso porque también en medio de esta experiencia podemos experimentar la presencia del Señor, podemos escuchar su voz y también podemos alabar su nombre juntos desde nuestros respectivos lugares. Y me parece que ese es un maravilloso motivo para dar gracias a nuestro Dios en este día. Hechos capítulo 2 nos presenta un evento que marcó el nacimiento de la iglesia. 120 personas se encontraban en un aposento alto y allí se derramó el Espíritu Santo de Dios. Encontramos en esta porción de la Escritura la descripción de lo que es verdaderamente el avivamiento.
cuando vamos a esta hermosa experiencia donde fueron repartidas lenguas como de fuego, dice el texto bíblico, donde habían personas de diferentes lugares, diferentes trasfondos, que hablaban diferentes idiomas, y cómo el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar, de predicar y de hablar en otras lenguas, de manera que muchos y muchas se sorprendieron de lo que allí había ocurrido, porque unos hablaban en las lenguas, en el idioma de los otros y de las otras, entre otras señales que ocurrieron para dar testimonio de que el cumplimiento de la promesa de Jesús de derramar sobre nosotros el Espíritu Santo había llegado. Pentecostés es la experiencia que nos capacita para la proclamación de la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, a veces tenemos conceptos equivocados, distorsionados o muy superficiales de lo que es el avivamiento. Pero en aquel momento, cuando estaban todos unánimes, estaban juntos en un mismo sentir, ahí fue derramado el Espíritu. Y comenzaron a ocurrir cosas maravillosas que encontramos no solamente en este momento por las lenguas y las manifestaciones que se dieron en ese instante, sino lo que comenzó a ocurrir en la vida de estas personas. Y cómo nace la iglesia. Y cómo la iglesia comienza a hacer lo que el Señor les había mandado. Y a mí me parece que el avivamiento comienza con el derramamiento del Espíritu, el Espíritu que nos da poder, el dunamis, el que nos capacita, el que nos da las herramientas no para tener una expresión y una experiencia extraordinaria dentro del templo, sino el poder que nos capacita para cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y a mí me parece, y estoy convencido de que aunque no podemos congregarnos en el aposento o en el templo, en nuestro caso, el Señor nos ha permitido continuar proclamando el evangelio de muchas maneras y alcanzar hasta los confines de la tierra con este mensaje maravilloso de la cruz, con este mensaje maravilloso de esperanza y de vida eterna en Cristo Jesús. Me llama la atención y me impacta de manera hermosa y maravillosa el ver cómo luego de esos primeros 13 versículos del capítulo 2 de Hechos, luego de haber recibido el Espíritu Santo de la promesa, encontramos al apóstol Pedro proclamando la palabra, explicando a aquella multitud lo que el Señor había hecho, lo que eso significa, lo que eso implica para la vida del ser humano y lo que el Señor demanda y espera de aquellos y aquellas que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Hermano y hermana, avivamiento va de la mano de la proclamación de la palabra. Y a veces privilegiamos ciertas manifestaciones de los dones espirituales, y yo creo en las manifestaciones del Espíritu. Sin embargo, el Señor nos envió. En el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, el Cristo resucitado le dice a sus discípulos: y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos emocionamos con las manifestaciones del Espíritu que son importantes y necesarias y perdemos el foco, perdemos la noción de lo que es importante. Cuando hay avivamiento hay obediencia. Hay obediencia al mandato del Maestro de proclamar el Evangelio, de ser testigos, de contar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos experimentado, lo que hemos aprendido. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Y qué maravilloso es ver el testimonio bíblico de miles de personas que vinieron a los pies del Maestro luego de que Pedro fue obediente e hizo lo que Jesús había mandado una vez recibió el Espíritu Santo de la promesa. Hermano y hermana, sé que es difícil mantenernos en nuestros hogares. Sé que el no llegar hasta el templo representa unos desafíos, unas limitaciones, vamos a decir, en cuanto a lo que hacemos. Pero yo creo que así como nació una nueva, o nació la iglesia después del derramamiento del Espíritu en aquel aposento alto a los 120, el Señor nos está regalando una oportunidad a nosotros y a nosotras en este tiempo, fuera del templo, en nuestros hogares, donde el Espíritu se manifiesta. Hubo un nuevo momento en la historia de Dios y la humanidad. Parece que el Señor nos está invitando a escribir una nueva historia, una nueva página en la historia de nuestras vidas, en la historia de la iglesia. El Señor nos está invitando a nacer de nuevo como iglesia, a reflexionar, a escuchar su voz y a obedecerle. No se pueden dar ciertos elementos y ciertas experiencias que acostumbramos a tener y a experimentar en el santuario cuando estamos congregados. Por lo menos en este momento eso no es viable, pero en la intimidad, en nuestros hogares y en los momentos en que nos conectamos utilizando distintas plataformas en línea o a través del teléfono, a través de distintas herramientas, también el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero también se manifiesta en la vida de muchas personas, algunos de los cuales probablemente jamás nos enteraremos, pero Dios sabe el trato que está teniendo con cada ser humano que escucha su palabra, que experimenta su presencia en medio de los tiempos de pandemia y de distanciamiento físico. El avivamiento no es una revolución musical. El avivamiento no es una reforma de la liturgia en las congregaciones. El avivamiento no es otra cosa que un pueblo que es transformado por la palabra. Un pueblo transformado por la palabra que fue inspirada por el Espíritu. Entonces podemos entender, entonces podemos conocer lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Entonces podemos compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también compartir y enseñar lo que implica el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para la vida del ser humano, lo que implica el testimonio del ministerio del Maestro mientras anduvo en medio del mundo y del ser humano, en medio de su ministerio terrenal. El avivamiento ocurre cuando, movidos por el Espíritu,
comenzamos como pueblo de Dios a enrollarnos las mangas y a hacer lo que el Señor nos ha ordenado. El Evangelio nos invita a ese avivamiento que se da cuando el Espíritu nos mueve a hacer las cosas que hizo la iglesia primitiva. No vamos a ser iguales que la iglesia primitiva, son otros tiempos, hay otras circunstancias, hay otras visiones de mundo, hay otras necesidades en medio nuestro. Pero en ese capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice en el versículo 44, hablando de la experiencia de los que habían creído luego de haber escuchado el mensaje y la predicación del apóstol Pedro, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había alegría. A mí me parece que en medio de la dificultad, en medio de lo difícil de este tiempo, en medio de las necesidades que puedan estar experimentando unos y otras, del dolor, de la tristeza, del temor, podemos experimentar alegría en nuestros corazones. Alegría porque aunque hay cosas materiales que faltan, alegría aunque en ocasiones se nos hace tan difícil el estar lejos de seres que amamos y no poder recibir un abrazo, tenemos los unos a los otros, nos tenemos. Y tenemos al Señor y podemos seguir compartiendo y podemos seguir juntos, unánimes, en un mismo sentir, pensando una misma cosa y atendiendo las necesidades de los unos y las otras. Porque este tiempo no es para quedarnos encerrados en la casa lamentándonos. Es tiempo para seguir proclamando el Evangelio, utilizando las herramientas que el Señor nos ha dado, utilizando la tecnología, utilizando los recursos que tenemos. Y también podemos alcanzar a otros llevándole una compra, llevándole un plato de comida caliente, compartiendo de las frutas que produce mi patio o mi finca en el caso de aquellos que la tengan. Es llevar una palabra de aliento, es llevar una palabra de esperanza en medio de este tiempo tan difícil. Es recordarle al mundo que Jesucristo venció, que Dios es más grande que cualquier pandemia, que Dios es más grande que cualquier situación y que Dios provee, pero que también me usa a mí para llevar aliento, para llevar esperanza, para hacer provisión de alimento, de pan a aquel que le falta, pero también para nutrir el alma y el espíritu de aquellos que sufren, aquellos que han perdido la esperanza y han perdido la fe. Hay transformación, la verdadera conversión que viene y que es parte del avivamiento guiado y movido por el Espíritu, provocado por el Espíritu, es evidencia en la praxis de nuestra fe. No se queda en las palabras bonitas, no se queda en el recitar textos bíblicos de esperanza. Eso es necesario y es importante, pero también nos mueve a dar la mano al prójimo. Aquellos primeros creyentes vendían todas sus cosas y las compartían y repartían
y atendían las necesidades del pueblo. Y yo creo que hay una excelente oportunidad en este tiempo. Mirando a nuestro alrededor, vemos necesidad. Y el Señor nos manda a proclamar el Evangelio con nuestras acciones también. A compartir, a llamar a ese que se siente solo y que se siente sola. Hacerle la compra a aquel que no puede. Quizás tiene el recurso económico, pero no puede llegar porque no tiene medio de transportación o porque se encuentra frágil físicamente y su salud está comprometida. Tantas maneras. Pero para ello no podemos seguir pensando en la iglesia, en la congregación, como era antes de que todo esto llegara a nuestras vidas. Hay una nueva realidad, son nuevas circunstancias, hay necesidades preexistentes que se han agravado y otras que han surgido en medio de este escenario de pandemia por el COVID-19. Pero Dios sigue siendo el mismo, el Dios fiel, el que cumple sus promesas, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, llamados, capacitados y enviados por el Espíritu para hacer las obras que hizo el Maestro cuando anduvo en medio nuestro. La iglesia que nació en Pentecostés proclamaba la palabra. La iglesia que nació en Pentecostés perseveraba en la sana doctrina. La iglesia que nació en Pentecostés estaba unida. La iglesia que nació en Pentecostés hacía milagros y señales. La iglesia que nació en Pentecostés practicaba las disciplinas espirituales. La iglesia que nació en Pentecostés practicaba la solidaridad y la empatía. Eso es avivamiento. Y el Señor nos está llamando a reflexionar en medio de nuestras circunstancias actuales, a mirar en derredor nuestro y a mirarnos en el reflejo de esa iglesia naciente y permitir que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos seguir creciendo y que podamos continuar siendo transformados y transformadas como lo fue aquella iglesia que nació el día de Pentecostés. Y que podamos ser esos instrumentos de bendición en medio de nuestra comunidad. Es el llamado y la invitación del Señor. Oremos, meditemos en la palabra del Señor, en el mandato de Jesús y también en las circunstancias que nos rodean. Y que el avivamiento que ya ha comenzado continúe extendiéndose en cada una de nuestras congregaciones, comunidades y a cada rincón de la tierra, como el Señor nos mandó. El Señor les bendiga. Señor amado, gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra, de reflexionar en ella. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, porque nos invitas, Señor, a meditar en tu palabra, a meditar en nuestra propia vida, en el ejemplo de Jesús, en la
realidad, de la nueva normalidad, de la nueva realidad en que estamos viviendo. Que podamos, guiados por tu Espíritu, obedecerte. Que podamos continuar dando testimonio del Dios que es real, el Dios que acompaña al ser humano en medio del dolor, que no le deja y que no solamente le acompaña, sino que también le ayuda. Que seamos tu voz, pero también tus manos y tus pies. Bendice a cada hermano y hermana que ha visto este mensaje. Tú conoces su necesidad. Te pedimos que les ayudes de manera especial y que en medio de estas circunstancias puedan seguir experimentando tu amor, tu gracia, tu fidelidad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la bendición de Dios nuestro Padre Celestial y la guianza, la dirección del Espíritu Santo sea con todos y todas, hoy, mañana y siempre.